Juan Vargas Puebla nació hace 110 años en La Serena el 8 de agosto de 1908. A los 14 años comenzó a trabajar como obrero. Fue dirigente de la Federación Obrera de Chile, FOCH. Estuvo entre los fundadores del Sindicato de Estucadores, de la Federación de la Construcción, de la Confederación de Trabajadores de Chile, de la Central Única de Trabajadores de Chile, y en las tres centrales fue consejero nacional. Ingresó a las filas del Partido Comunista en 1932. Fue miembro de su comité central, de su comisión política y de su secretariado. Es uno de los oradores más brillantes de la historia de Chile. Fue regidor por Valparaíso entre 1938 y 1941, diputado entre 1945 y 1949, regidor por Santiago entre 1967 y 1971. Se hace presente el compañero diputado del Partido Comunista. Después del golpe de 1973, debió salir al exilio. Estuvo en Argentina, República Democrática Alemana, Bulgaria y México. En este último país, donde residió los últimos 15 años de su existencia, fue asesinado el 21 de enero de 1992. Reconoció a Recabarren como su maestro, y hay notoria similitud entre la vida y la obra de ambos. Los dos dedicaron sus mejores esfuerzos a la unidad, a la organización y educación de los trabajadores chilenos. Juan Vargas Puebla fue un consecuente internacionalista. Recordemos algunas de sus muchas actividades enarbolando las banderas de la solidaridad internacional. En el ciclo del sábado 25 de diciembre de 1943 leemos: recientemente se ha celebrado en Colombia el 6º Congreso Nacional del Trabajo en la ciudad de Bucaramanga. A tan importante reunión, llamada a tener amplia repercusión en el movimiento sindical americano, asistió como delegado de la Confederación de Trabajadores de Chile el camarada Juan Vargas Puebla. Con fecha 27 de enero de 1944, Juan Vargas Puebla escribió desde la ciudad colombiana de Buenaventura: con Carlos Godoy Pizarro, en 2 o 3 días más abandonaremos Colombia con rumbo a México. Nuestra larga estada en este país, después del magnífico Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores de Colombia, se debió al atraso del barco por más de un mes. Este atraso nos ha servido para visitar sus organizaciones sindicales, imponernos de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros y campesinos. Menciona 10 ciudades que visitaron y explica: en todas estas localidades hemos dictado conferencias en los sindicatos o en las salas de los consejos municipales. Las autoridades se han hecho presentes y nos han brindado toda clase de atenciones. Los trabajadores se han entusiasmado con nuestras experiencias sindicales y políticas, de las que hemos hablado extensamente. El martes 28 de marzo de 1944, después de más de 3 meses de haber emprendido su gira internacional, regresaron a Santiago Juan Vargas Puebla y Carlos Godoy, consejeros nacionales de la CTC. Habían participado en el Congreso de los Trabajadores
de Colombia y visitado ese país para continuar su gira por México, Guatemala, Costa Rica y Panamá. El viernes 20 de octubre de 1944, Juan Vargas Puebla participó representando a la CTC, Confederación de Trabajadores de Chile, en la reunión constitutiva de la Comisión de Solidaridad con el pueblo argentino. El sábado 21 acompañó al embajador de México, señor Luis Rodríguez, en una visita a la zona de La Calera. Habló en un almuerzo que se ofreció al diplomático en el club social de esa localidad y en un mitin en el teatro del sindicato Cemento Melones. Relató aspectos de su viaje a México y abogó por el establecimiento de relaciones entre Chile y la Unión Soviética. El domingo 12 de octubre de 1944 tuvo lugar una concentración en el Teatro Victoria de Valparaíso, en homenaje a la Unión Soviética, donde intervinieron, entre otros, Pablo Neruda, quien recitó su canto de amor a Stalingrado, y Juan Vargas Puebla. El miércoles 29 de noviembre, Juan Vargas Puebla habló por Radio del Pacífico. Su alocución, aplastar el foco nazi en Argentina para garantizar la libertad de nuestra América, fue un emotivo llamado a solidaridad, a solidarizar con el pueblo argentino. Pocos días después viajó nuevamente a Colombia. Era uno de los 5 miembros de la delegación de la CTC, designada para participar en el segundo Congreso de la Confederación de Trabajadores de América Latina, CETAL, en la ciudad de Cali, entre el 10 y el 16 de diciembre, de 1944, congreso al cual asistieron representantes de 13 países del continente. El 18 de agosto de 1945, la CTC designó a Juan Vargas Puebla y a otros 2 dirigentes como delegados al Congreso Mundial Obrero, a realizarse en París del 25 de septiembre al 8 de octubre de 1945. Debido a la intencionada tramitación por el Consulado de Estados Unidos de las visas de tránsito, los 3 consejeros de la CTC solo pudieron viajar el domingo 30 de septiembre y llegaron a París cuando ya había finalizado el Congreso Mundial Obrero. Este terminó sus labores el lunes 8 de octubre, habiendo fundado antes la Federación Sindical Mundial. Sin embargo, los 3 dirigentes chilenos participaron en el Congreso de la CETAL, que inició sus sesiones el miércoles 10 bajo la presidencia de Vicente Lombardo Toledano. Igualmente tomaron parte en las 27 conferencias de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que se celebró entre el lunes 15 de octubre y el lunes 14 de noviembre de 1945. Desde París, Juan Vargas Puebla viajó a México, donde permaneció varios meses colaborando con la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Entre sus muchas actividades en ese país, representó a la CETAL en el 5º Congreso Americano del Magisterio, en cuya sesión inaugural pronunció, según la prensa mexicana, el mejor y más aplaudido discurso. También visitó Estados Unidos, Cuba y Guatemala, aportando con su valiosa experiencia en los movimientos sindicales. Juan Vargas Puebla fue dirigente de la Confederación de Trabajadores de América Latina. Participó en eventos internacionales como representante de la Federación Sindical Mundial. Viajó a Cuba antes y después del triunfo de la Revolución. Visitó la Unión Soviética. Resulta imposible relatar todas las actividades internacionales que realizó con Vargas Puebla, representando a la Confederación de Trabajadores de Chile, a la Confederación de Trabajadores de América Latina, a la Federación Sindical Mundial y a la Central Única de Trabajadores de Chile. Para finalizar, recordemos un episodio que une el ayer con el presente.
El viernes 30 de abril de 1965, Juan Vargas Puebla llegó a Managua, capital de Nicaragua, para participar en el acto del Día Internacional de los Trabajadores en representación de la Central Única de Trabajadores de Chile. Ese mismo viernes 30 de abril se reunió con dirigentes sindicales nicaragüenses. En la noche de ese día estaba ya descansando en el Hotel Estrella cuando lo detuvieron 8 policías vestidos de civil. Lo llevaron a hablar con el jefe, pero lo dejaron en un calabozo. Protestó airadamente por el atropello. Exigió ponerse en contacto con la embajada chilena o con los dirigentes sindicales nicaragüenses. Se lo negaron. Fue incomunicado. Lo trataron groseramente. No pudo asistir al acto el 1 de mayo, pero en este, el dirigente de la Confederación General del Trabajo Nicaragüense, Francisco Bravo, denunció su detención, exigiendo su libertad. Solo una vez concluido el mitin realizado en la Casa del Obrero de Managua, llevaron a Juan Vargas Puebla ante el jefe, el mayor Pérez, con quien tuvo un agrio diálogo. Fue dejado en libertad. Gobernaba Nicaragua por entonces el presidente René Chic Gutiérrez, un títere de los siniestros Somoza, a su vez títeres del imperialismo estadounidense. Han pasado 53 años. Hoy, luego de una heroica lucha armada y jornadas electorales, gobierna Nicaragua el pueblo a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En 1965, Juan Vargas Puebla fue a entregar la solidaridad de la CUT a los trabajadores nicaragüenses. Hoy, no lo dudamos, estaría en la primera fila solidarizando con el pueblo de Nicaragua que sufre una vez más los ataques del imperialismo. Por ello, el Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, Seiler, decidió unir el homenaje a los 110 años de un recabarrenista llamado Juan Vargas Puebla con nuestro irrestricto apoyo al pueblo de Nicaragua. Nosotros, fieles al legado de Marx y Engels, proclamamos, proletarios de todos los países unidos, consecuentes leninistas, no perdemos la brújula y tenemos siempre en cuenta que el enemigo principal de los pueblos es el imperialismo estadounidense. Y como leales herederos de Luis Emilio Recabarren, exclamamos hoy con fuerza y decisión: honor y gloria al recabarrenista Juan Vargas Puebla. ¡Viva el pueblo de Nicaragua! ¡Arriba la solidaridad internacional! Bueno, buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, querida embajadora de la República de Nicaragua. Mi nombre es Francisco Jara, soy secretario general de la Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, la Madera y los Materiales de Edificación, festividades con esto, como recibir el nombre, y presidente del Sindicato Nacional Interempresa de la Construcción. Para mí es un honor representar a la Confederación en este acto conmemorando los 110 años de nacimiento del compañero Juan Vargas Puebla. Y para nuestra organización, por supuesto, que sí, porque él fue uno de los creadores de nuestra organización. La Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, la Madera, los Materiales de la Edificación y Actividades Conexas de Chile. Saludamos el natalicio número 110 de nuestro compañero Juan Vargas Puebla, obrero albañil, histórico dirigente de nuestra organización, defensor de los derechos y la emancipación de nuestra clase, la clase trabajadora, que defendió Luis Emilio Recabarren. Por su participación destacada como fundador en el Congreso Constituyente de la Federación Industrial Nacional de la Construcción, FINC, realizado el 7 de noviembre de 1936, donde fue elegido director. Esa es la organización madre a la cual el hilo conductor que nosotros hemos seguido hasta el momento. 1931, secretario del Sindicato Provincial de Estucadores. 1933 y 1934 atendía como dirigente FOCH al Sindicato de Mina
y lavaderos de oro. 1935 forma parte del Comité Ejecutivo de la COCH. 1936 es elegido director de la CTC, Confederación de Trabajadores de Chile. 1942 los anarquistas se retiran de la URRE, Unión y Resistencia de Excavadores, y la dirección con Juan Vargas Puebla toma el control. 1942 crea la Federación de Estucadores de Chile, FECH. 1943 fue elegido consejero nacional de la CTC. 1943 viaja a Colombia en representación de la CTC al quinto Congreso de la Federación Sindical de Colombia. 1944 fue elegido secretario de la Confederación de Trabajadores de América Latina y participó en el segundo Congreso de la CTAL, Confederación de Trabajadores de América Latina. 1945, aunque no alcanza a llegar a la constitución de la Federación Sindical Mundial, lo dejan encargado para América Latina y para nosotros, nuestra organización, uno de los constituyentes de la FSM, a la cual estamos afiliados, igual que la WIPP. Son organizaciones de clase, son de sindicatos, organizaciones de clase de sindicatos revolucionarios, no son de la CSI o socialdemócrata. 1947, crea el Sindicato Único de Estucadores. 1949, como director de la CTC, es relegado en Pisagua, Belén, Taltal, Melinca, por la ley maldita del presidente traidor González Videla. 1952, para la Federación Sindical Mundial, es el encargado de representar en la Comisión Economía para América Latina, CEPAL. 1953, se celebra el Congreso Constituyente de la Central Única de Trabajadores de Chile, donde Juan Vargas Puebla fue elegido tesorero nacional. 1960, la FINC, Federación Industrial Nacional de la Construcción, emite una declaración pública de apoyo a la Revolución Cubana, donde firma Héctor Yáñez y Juan Vargas Puebla, encargados de relaciones. 1962, en el 9º Congreso de la FINC, es reelegido secretario de Relaciones. En este Congreso también se toma la determinación de pasar a ser Federación de la Industria, la Edificación, la Madera y la Construcción, FIEM. 1962 vuelve a ser elegido director de la CUT. 1965, en Managua es detenido por policías somocistas cuando iba al segundo Congreso de la Confederación de Trabajadores de El Salvador, en San Salvador, y a continuación viaja a Nicaragua en representación de la CUT al 1 de mayo latinoamericanista. ¿Me puede corregir el profe? Sí. Después me tiré la oreja. Trabajó siempre en contacto con trabajadores y sus sindicatos. Fue un incansable luchador por la unidad de clase y la defendió en el Parlamento como diputado, como regidor, en la Confederación, en la Central Sindical y por toda América. Su legado nos deja una enseñanza con valores revolucionarios de la clase, visitando huelgas, o cuando salió en defensa de la Unión Soviética, en la Confederación de Trabajadores de Chile, y juntó cooperación y solidaridad para enviar a la República. Defendió por América en la CTAL, en la defensa de la emancipación de la clase obrera. No podemos dejar de mencionar su relación con los gobiernos empresariales pro-yanqui como el Paco Ibáñez, traicionero de Videla, o su presidio por el dictador de Somoza en Nicaragua, Patria Hermana, que Gabriela Mistral describía. Hombre heroico, hombre legítimo, como tal vez no me toque ver otro. Para mí Sandino es todo un héroe, con el pequeño ejército loco de voluntad de sacrificio. Y llama a la solidaridad con Sandino. Nunca los dólares, los sucres o los bolívares sudamericanos que se gastan fluvialmente en sensualidades capitalinas estarán mejor donados. Sandino, según parece, no ha visto llegar hasta hoy los mozos argentinos, chilenos, ecuatorianos, que con su misma carne y que le deben una lealtad temeraria y perfecta que solo la juventud puede dar. ¿Dónde está la naturalísima, la lógica Legión Hispanoamericana de Nicaragua? Para ofrecer a Sandino lo mejor que se puede hacerse. Sandino distingue a Gabriela con el título de abanderada intelectual del sandinismo, benemérita del ejército. Gabriela lo describe como: el guerrillero es un solo cuerpo, nuestro Páez, nuestro Morelos, nuestro Carrera, nuestro Artigas. La faena es igual, el trance es el mismo. Juan Vargas Puebla
Juan Vargas Puebla solidariza con Nicaragua, denuncia a los intervencionistas mercenarios del Imperio Yanqui y defendería la soberanía democrática del pueblo hermano, como lo hicieron compañeros internacionalistas que fueron a dar su vida por Nicaragua sandinista. Juan Vargas Puebla, como editor, columnista, escritor en diarios obreros, lucharía por acabar con la censura en estos momentos de los medios de comunicación pro-yanquis, neoliberales, que perturban la realidad. Nuestra Confederación de Trabajadores de la Construcción, organización donde fuera dirigente el compañero Juan Vargas Puebla, estuvo en Asamblea Nacional el sábado 4 de agosto, donde algunas de sus resoluciones fueron de solidarizar con los pueblos de América Latina y el mundo que están siendo asediados e intervenidos por los Estados Unidos de Trump, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Siria, Irán, Palestina, la guerra económica entre China y Estados Unidos. Estamos seguros que Vargas Puebla algo hubiera tenido que decir, y algo hubiera dicho porque no hubiera estado tranquilo. Están en contra del Estatuto Joven, que precariza el trabajo joven sin beneficios y derechos sociales. Juan Vargas Puebla hubiera estado por el sueldo mínimo de 420.000 pesos que la CUT propuso en su plataforma sin ser escuchada por este gobierno neoliberal empresarial. Y como diría Juan Vargas Puebla, y lo hicimos humildemente como Confederación de Trabajadores de la Construcción afiliada a la CUT, a la PSL y a la WIPBB, la CUT invita al aniversario del 30 años que se desarrollará en el Teatro Coliseo Nathaniel Cox, número 59, el 23 de agosto. Compañero Juan Vargas Puebla, están presentes todos los trabajadores de la construcción, en la Confederación, en los dirigentes de sindicatos. 1000 veces venceremos, organizar, fortalecer, luchar. Gracias. Ahora uso la palabra el compañero Boris Barrera, diputado del Partido Comunista por el distrito 9. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos a todos los presidentes, a los dirigentes, a los embajadores de Nicaragua, a los embajadores de Venezuela. La verdad es que se ha hablado harto de la vida de Juan Vargas, que tal vez no es necesario que hable de más hitos de él. Sabemos de su vida, nacido en una familia obrera, en la salitrera, y cómo fue su desarrollo también como obrera. Tuvo que dejar de estudiar para poder trabajar y ayudar a su madre. Sin duda es una característica, sobre todo de esa época, de nuestros dirigentes obreros. Por lo tanto, me gustaría solamente destacar algunas cosas que vi de su vida, que si bien había escuchado de él, nunca me había interiorizado tanto y había aprendido no solamente de él, sino que a través de él, del movimiento obrero, de Recabarren y de las mutualidades de trabajadores y todo lo que sucedió en esa época de alto desarrollo del sindicalismo. Quiero destacar 4 cosas que son las con las que me quedo como ejemplo de mi trabajo actual como parlamentario. Primero, destaco mucho de él la importancia que le da a la educación, y partiendo por él mismo, que se empieza a autoeducar en temas sindicales y en temas también de su desarrollo como trabajador. También en el trabajo, en los diferentes diarios en los que participó, y la importancia que tiene la educación para los trabajadores. ¿Por qué lo destaco? Porque eso ha sido una necesidad hasta nuestros días. Y lo digo por la experiencia que he tenido ahora último de participar solidarizando con varias huelgas de mi distrito, en donde me he dado cuenta que hay una falencia en la educación de los dirigentes sindicales y de los trabajadores. Primero, de entender la contradicción que hay de la fuerza del trabajo, el capitalismo y todo eso, y además porque se ven enfrentados a una ley que es proempresarial y se ven enfrentados con falencias educacionales. Entonces, por eso encuentro que es súper importante este aspecto que tiene que ver con la educación de los trabajadores. Y el segundo aspecto, que es fundamental también y que vi en el transcurso de su vida, es buscar la unidad de los trabajadores. La unidad de los trabajadores, en el fondo,
es la que nos va a llevar al triunfo. O sea, si estamos divididos con todas las cosas, nunca vamos a poder salir de nuestra dificultad y nunca vamos a poder avanzar. Creo que también es algo que hasta nuestros días, bueno, él participa en la fundación de la CUT. Después de eso y producto de la dictadura, nos empezamos a dividir nuevamente y creo que es una tarea pendiente, el de la unidad de los trabajadores. El que no exista la central unitaria, que no exista la central clasista, que existe después, no sé, diferentes centrales que en el fondo buscamos lo mismo, que es el bienestar de los trabajadores, que es la felicidad de las personas, pero dividido es difícil poder enfrentar todas estas dificultades. Lo tercero que destaco también es el sentido de clase que tenía, y que es donde más me identifico, que es haber llegado a ser regidor, haber llegado a ser diputado, y usar esa condición de diputado y de regidor en favor de su clase, en favor de los trabajadores. Y ese creo que es el ejemplo más grande que me deja. O sea, yo creo, y me lo he planteado siempre, y espero algún día tal vez estar a la altura de ser el diputado de los trabajadores. Por eso es que en nuestro trabajo distrital tratamos de estar en la huelga de AGQ, en Huechuraba, en la huelga de la Clínica Dávila, en Recoleta, que ya lleva 30 días, junto con otra huelga en Huechuraba, y hemos estado cerca de 5 o 6 huelgas en estos 3 meses, 4 meses que llevo diputado. Y esa es la idea, pues, colocar esta herramienta al servicio de los trabajadores, tal como la colocó él cuando fue diputado y cuando fue regidor. Así que ese es el mayor ejemplo que me deja a mí como persona y el cual ojalá llegue a cumplir, aunque sea un poquito, las expectativas. Y por último, lo que se hablaba aquí, que es el sentido internacionalista. Su vida está marcada por actividades, por hechos en pos del internacionalismo proletario. Y sin duda, como han dicho los compañeros, seguro de que si él hubiera estado presente, estaría apoyando a Venezuela y por supuesto estaría apoyando al pueblo de Nicaragua. Así que nada más que decir y seguir su ejemplo de preocuparnos por la educación, de preocuparnos por la unidad, de preocuparme de colocar mi cargo y mi función al servicio de los trabajadores y del pueblo, y también el ejemplo internacionalista por los trabajadores y las trabajadoras de toda Latinoamérica y del mundo. Gracias.